Una anciana millonaria adoptó a 3 niños y jamás pensó que ellos le harían esto. La vida muchas veces parece cerrarnos las posibilidades. Por más que luchamos, el camino parece ponerse más cuesta arriba. Todo es muy adverso y pareciera que el universo mismo conspirara en contra de nosotros. Sin embargo, es justo en ese momento que parece que todo ha terminado, que el camino ya no va a ningún lugar, que una luz para nuestra vida llega de la manera en que menos lo esperamos. Atesorad este pensamiento mientras os relato la siguiente historia. El sonido incesante de la lluvia golpeando el techo resonaba en cada rincón de la vieja casa, un eco constante que parecía envolverlo todo. Estela se encontraba sentada en una silla de madera desgastada, con las manos ligeramente temblorosas sosteniendo la fotografía de su amado Gilberto entre los dedos. Sus ojos, enrojecidos por el paso de las horas, se perdían en la imagen que alguna vez había sido su refugio. Aquella foto, tomada en una tarde dorada, la transportaba a tiempos más felices, cuando el amor se filtraba como la luz del sol entre las hojas de los árboles. Pero ahora, al mirarla, una sensación amarga se apoderaba de su pecho, un dolor familiar que había aprendido a reconocer: la ausencia de su amado Gilberto. Recordaba aquellos días en los que la vida parecía más ligera, cuando la casa se llenaba de risas y música, de los bailes interminables con los pasos de Gilberto deslizándose por el piso de madera, mientras ella preparaba las comidas con el sonido de las ollas cantando a fuego lento. La risa de él, como una melodía, era el eco que llenaba cada rincón, y aunque la casa, tan vasta, parecía siempre estar en silencio, ese silencio ahora era como una carga, un vacío que solo hacía resonar aún más la soledad de Estela. La casa era grande, demasiado grande en realidad para una sola persona. 300 metros cuadrados, un segundo nivel y una azotea. Todo desbordado por el tiempo, por la falta de manos que se encargaran de ella. Estela había luchado incansablemente para mantenerla limpia, pero le era imposible, por seguir el ritmo que alguna vez habían tenido cuando su esposo había estado con ella. Pero la tarea se le escapaba entre los dedos. Era algo titánico para ella ahora con sus pocas fuerzas que le quedaban. Era como el agua de la lluvia que golpeaba el techo y se deslizaba sin que ella ni nadie pudiese hacer algo. Cada rincón empolvado parecía un recordatorio de lo que se había perdido. El sonido de una gotera a lo lejos la sacó de sus pensamientos. Un chorro de agua caía lentamente marcando el tiempo con su constante rítmica caída. Una lágrima resbaló por su mejilla, agitada mientras sus ojos seguían fijos en la imagen de Cristo que colgaba frente a ella. Recordó la discusión que había tenido con Gilberto por aquel cuadro, una discusión que aún resonaba en sus oídos como si hubiera sucedido ayer. Estela siempre había sido una mujer de fe. Sus manos eran testigos de las horas pasadas en oración y su alma encontraba consuelo en la iglesia. Pero Gilberto nunca entendió esa necesidad. Decía que la iglesia no hacía mejor a nadie, que la fe era solo una ilusión. La discusión sobre aquel cuadro había sido especialmente dura. Ella había querido poner una imagen de Cristo crucificado como símbolo de sacrificio y amor, pero él había rechazado esa idea. «Eso es humillante», había dicho. «No podemos recordar al Hijo de Dios en esa postura. Eso es solo dolor y traición». Fue esa tarde en que la discrepancia sobre la imagen dio paso a una de las conversaciones interminables, de esas que parecían nunca llegar a un acuerdo. Estela, con el deseo de evitar la tensión y el reproche, había cedido. Eligió una imagen de Cristo cargando a la oveja perdida, una que Gilberto había aprobado en su totalidad, pues decía que reflejaba la verdadera esencia del amor de Cristo, un amor que busca, que rescata, que abraza a los que se han perdido. Ahora, al mirarla, Estela pensaba que quizá aquella imagen de Cristo cargando a la oveja aún sin las marcas de la cruz era un símbolo de lo que ella misma necesitaba: ser encontrada, ser rescatada de su propia tristeza, de su propia soledad. Ese había sido su pensamiento, una enseñanza grabada en su alma, una que Estela no había podido olvidar jamás, como un eco lejano de tiempos pasados. «Ojalá estuvieras aquí», murmuró aferrándose al cuadro de su difunto esposo como si pudiera sentirlo a través del lienzo, como si su presencia pudiera materializarse en el aire pesado de la habitación.
La imagen de Gilberto con su sonrisa cálida y su mirada tranquila era todo lo que le quedaba de él, y sin embargo, se sentía tan distante, tan irreal, como si su memoria se desvaneciera poco a poco con el paso de los años. Las lágrimas que habían brotado de sus ojos desaparecían como arte de magia al contacto con la suave brisa que se colaba por la ventana entreabierta. La humedad de la lluvia, que aún persistía en el aire, impregnaba la casa con un olor profundo a tierra mojada, a vida renovada también. Su luz gris, tímida y apagada, se filtraba a través de las nubes que cubrían el cielo, sumiendo todo a su paso en una especie de calma melancólica, como si el mundo entero estuviera en pausa o acompañando a Estela en su dolor. De esta manera, Estela parecía esperar algo que no llegaría. Ya era tarde. El reloj marcaba la hora avanzada de la noche, pero el cansancio de Estela no la llevaba al sueño. Se levantó lentamente y las articulaciones de sus viejos huesos crujieron con un sonido que le resultó familiar, como el crujir de las tablas de la casa que había sido testigo de tantos momentos en su vida feliz. Cerró la ventana, el sonido de la lluvia se amortiguó de inmediato, pero la humedad seguía impregnada en el aire, envolviendo la habitación con un susurro constante. Hacía meses que no lograba dormir plácidamente, algo en su interior se lo impedía. Siempre al llegar la noche los recuerdos de su amado Gilberto, sus ocurrencias, su bondad, sus risas, se colocaban en su mente como si él estuviera aún allí, hablándole en cada rincón de la casa, susurrando su nombre con ternura. Era imposible no recordarlo, como una sombra que no se desvanecía nunca. Su presencia seguía viva en cada rincón, en cada espacio de la casa y especialmente en su corazón. Finalmente, Estela llegó a su cama, se tumbó con lentitud dejando que el aire frío de la ventana abierta acariciara su rostro, trayendo consigo el frescor de la lluvia caída. A pesar del frío que ya comenzaba a calar sus huesos, Estela no se preocupó por los pies fríos que se hundían en las sábanas. Ella solía ponerse medias hasta las rodillas para abrigarse, pero esa noche no tenía ganas de cambiarse. No sentía la fuerza para hacerlo. Solo deseaba que el sueño la envolviera, que la llevara lejos, que la transportara a un lugar donde Gilberto aún existiera, donde pudiera abrazarlo una vez más. A sus 79 años, todo le resultaba más difícil. Ya no había fuerzas en su cuerpo para hacer las cosas como antes. Incluso dormir parecía una tarea complicada, pero esa noche, sin que lo buscara, el sueño llegó por ella, suave, insidioso, como una caricia que la arrulló. Su mente, cansada de luchar contra los recuerdos y las emociones, se apagó lentamente y finalmente Estela se dejó llevar como un río que ya no lucha contra la corriente, sino que se entrega a su destino. Y así, el sueño la envolvió, la transportó a otro tiempo, a un tiempo donde aún podía escuchar la risa de Gilberto y todo parecía posible de nuevo. Allí, en el refugio de sus sueños, Estela caminaba por un sendero hecho de piedras irregulares. El camino serpenteaba a lo largo de un acantilado, donde las olas del mar golpeaban con ímpetu la costa, creando un estruendo constante. El viento llevaba consigo el frescor del mar y el aroma salino que invadía el aire. Todo estaba envuelto en una luz tenue, como si el sol estuviera a punto de esconderse, pintando el cielo con los tonos anaranjados y violetas que desvanecían el horizonte. Al final del camino se podía distinguir una figura en sombras y ante ella una puerta de madera envejecida por el paso del tiempo. La luz de una fogata titilaba suavemente, atrayéndola como un faro en medio de la oscuridad. Estela sintió que sus pasos se aligeraban, guiada por una mezcla de intriga y una extraña serenidad. A medida que se acercaba, pudo distinguir más claramente la figura de un hombre de espaldas, sentado cerca de la fogata, con las manos extendidas hacia el calor de las llamas. Su figura era conocida, pero el rostro no parecía del todo familiar. Al acercarse aún más, no pudo evitar llamarlo, como si el solo hecho de nombrarlo pudiera traerlo de vuelta de alguna manera. «Gilberto», susurró, casi temerosa de la respuesta que podría obtener. El hombre se giró lentamente. Cuando sus ojos se encontraron, la imagen fue un golpe directo al corazón de Estela. Era él, pero más joven, más vital, como lo recordaba en los días en que el amor florecía entre ellos, antes de la enfermedad, antes de la partida. Un retazo de felicidad que le devolvía el rostro de su esposo, aquel hombre al que había amado con toda su alma.
Yo era pescador, dijo él con una sonrisa tranquila como si todo estuviera en su lugar. Sí, respondió Estela, reconociendo ese tono en su voz que la había acompañado durante tantos años. Lo dejaste por ser bodeguero. Pues sí, respondió él, con una mueca que detonaba una ligera nostalgia. Lo dejé por ti, por nosotros. Estela sintió una punzada en el pecho, un remolino de emociones se desató en su interior. A pesar de saber que Gilberto ya no estaba con ella, en algún rincón de su corazón aún esperaba abrazarlo, besar sus labios como tantas veces había hecho antes, pero al mirarlo, algo dentro de ella la frenaba. Él no parecía sorprendido de verla allí, ni siquiera confundido. Era como si todo esto fuera parte de un plan que ella aún no lograba entender. Me enamoré de ti porque eras tan dadivosa, tan generosa con los demás, continuó Gilberto, mirando fijamente la fogata. Pero después, cuando nos mudamos a un mejor barrio, cambiaste. Yo me alejé un poco, ¿sabes? Estela escuchó, asimilando cada palabra, recordando aquellos tiempos cuando las diferencias entre ellos comenzaban a marcar distancias. Te llevé a la iglesia, dijo él, pero al final decidí no ir más. No me sentía bien allí. Yo bebía de vez en cuando y me parecía hipócrita golpearme el pecho y fingir una santidad que no tenía en la práctica. Lo comprendo, respondió Estela, bajando la mirada, sintiendo que la tristeza la invadía por completo. Sabía que en algún momento esa era la verdad que nunca había podido aceptar completamente. Fallé en eso, musitó Estela con voz suave. Debería haberme mantenido firme, pero tú me diste una buena vida mientras estuviste aquí. La conversación tomó un giro hacia un tema que Estela había evitado por tanto tiempo. No quería hablar sobre los bienes materiales, no quería tocar esa herida, sin embargo, era imposible ignorarlo. No me dejaste una pensión, continuó ella, con una tristeza silenciosa. Los fondos desaparecieron, la bodega apenas cubre sus propios gastos. ¿Y ahora qué haré con todo esto? Gilberto la miró, la seriedad en sus ojos nunca antes tan profunda. El dinero jamás cambia a las personas, Estela, dijo con calma. Solo revela quiénes son realmente. Al escuchar esas palabras, Estela bajó la vista, como si el peso de la verdad le llegara directamente al alma. Sabía que él tenía razón, pero el vacío que había dejado su partida era algo que no podía llenar con dinero ni con propiedades. Te dejé una buena casa, un buen seguro, 10 bodegas, una colección de autos, siguió Gilberto, mientras sus dedos jugaban con las brasas. Traté de hacer más, pero la enfermedad me tumbó antes. Lo sé, Gilberto, respondió Estela, su voz quebrándose ligeramente. He guardado todo eso con mucho cariño, pero nunca me dijiste que gastarías nuestros fondos de vida. Lo sé, mi hermosa, dijo él acercándose un poco más, como si quisiera acariciar su rostro, pero desde que me fui no entraste ni siquiera a mi oficina. Allí dejé todo. Estela lo miró, con el temor reflejando en sus ojos. No entré porque debo admitir que tengo miedo, respondió, su voz llena de vulnerabilidad. No sé si podré soportarlo. ¿Te extraño tanto? Gilberto la observó, con una dulzura infinita en su mirada. Me gustaría darte todo mi amor, Estela, pero tengo prohibido hacerlo ahora. Solo quería que vinieras a verme, para decirte que yo también te extraño, pero no desees estar conmigo aún. Aún tienes una tarea más por hacer. Sal de la casa, visita las bodegas. Mientras sigas viendo las cosas que yo hice, jamás te sentirás sola. No huyas de ellas, porque son mis pasos en la tierra. Sé que necesitas más dinero, pero no te preocupes tanto. El fruto de mi esfuerzo pronto llegará. Y cuando tu tiempo haya terminado, entonces me verás. Nos abrazaremos y conversaremos largas horas, porque aquí no existe el sueño, ni el hambre, ni el cansancio. Con una última mirada de amor, Gilberto comenzó a alejarse mientras la brisa suave de la costa parecía llevarse sus palabras. Te amo, mi mujer bonita, y con ese susurro se desvaneció en la bruma del mar. Estela quería quedarse allí, en ese lugar tan lleno de recuerdos y emociones, donde la figura de Gilberto parecía tan viva, tan cercana. Quería quedarse un momento más, escuchar sus palabras, sentir su presencia, pero las palabras hacia él parecieron paralizarlo por unos segundos. ¿Qué frutos voy a recoger? No hay nada que recoger. No he cerrado las bodegas solo porque tienen tu nombre.
Al decir esto, Estela sintió incomodidad por lo que acababa de decir. Sabía que no había sido una buena idea, que no era el momento, como si algo se hubiera roto entre ellos, como si su presencia en ese lugar, en ese momento, estuviera condenada a desvanecerse en cuanto tomara conciencia de la realidad. No podía aferrarse a esa visión, a ese sueño tan real, tan vívido. Quiso quedarse más tiempo, aferrarse a su figura, pero fue inútil. El frío intenso, un aire gélido que se colaba por la ventana abierta, la despertó de súbito. Con los ojos aún llenos de lágrimas, Estela se despertó en su cama, con el cuerpo temblando por el frío. El aire frío la abrazaba con su crudeza, como si la propia casa intentara decirle que era hora de volver a la realidad. La lluvia había cesado, pero el eco de la tormenta aún permanecía en el aire, como un recordatorio de que el tiempo seguía su curso. Miró el reloj, eran las 6 de la tarde, la luz del sol se desvanecía rápidamente y con ello, otro día más se perdía en la oscuridad, otro día más perdido, pensó con amargura. Se levantó de la cama lentamente, sus piernas adoloridas protestaron por el esfuerzo, pero Estela ignoró el dolor. Caminó por la habitación mirando el desorden de objetos caídos, papeles desordenados y recuerdos olvidados. Quería ordenar todo, darle mantenimiento a la casa por completo, como si con ello pudiera revivir algo de lo que había perdido, como si cada rincón que limpiara pudiera devolverle algo de lo que Gilberto le había dejado. Aunque sabía que los dolores en su cuerpo, la fatiga, la tristeza, todo eso seguía, no podía dejar que la casa siguiera decayendo. Aunque tuviera que tomarse muchas pastillas después para calmar el dolor, tenía que hacerlo. Increíblemente, ver a Gilberto en el sueño había renovado algo en ella. Un fuego apagado durante tanto tiempo parecía haberse reavivado, y Estela sintió una energía nueva recorriéndola. Quizá no fuera suficiente para volver a la vida que una vez tuvo, pero al menos podría intentarlo. Fue a la cocina, donde antes apenas se animaba a cenar. La tristeza y la nostalgia le pesaban tanto que no encontraba consuelo en nada, ni siquiera en la comida. Pero esa tarde, algo había cambiado en su interior. Ahora, con una determinación renovada, quería que todo estuviera reluciente, limpio, como si alguien la estuviera visitando, como si de alguna manera la vida de nuevo tocara su puerta. Preparó la cena con más cuidado del que había puesto en mucho tiempo, moviéndose de un lado a otro con la mente puesta en lo que podía hacer, en lo que podía transformar. Aunque su cuerpo le pesaba, aunque sus manos fueran lentas, quería llenar la casa de luz y vida nuevamente, aunque solo fuera por esa noche. Encendió las luces de toda la casa. Quería que ella misma le mostrara qué necesitaba limpiarse. Sabía que sus fuerzas no le darían para más. El peso de los años, el dolor constante, sus articulaciones y la soledad que la había acompañado durante tanto tiempo le decían que no debía apresurarse. Decidió hacer un plan, dividido en pequeños pasos, para limpiar la casa poco a poco, para no sentirse abrumada. Primero la cocina, al día siguiente los baños, luego los pasadizos, las habitaciones, la biblioteca y por último, el estudio, la oficina de Gilberto, donde él solía pasar largas horas trabajando, leyendo o simplemente reflexionando sobre su vida. La cocina no estaba tan sucia, era más el polvo que la había dejado opaca y envejecida. Estela pasó una hora tras hora, barriendo, limpiando, frotando la superficie, sacudiendo cada rincón como si pudiera devolverle el brillo que una vez había tenido. Al terminar, se sintió verdaderamente cansada, sus huesos protestaban y su espalda ya comenzaba a dolerle, pero había un sentimiento de satisfacción al ver cómo la habitación recuperaba algo de su antiguo esplendor. Cenó rápido, huevo frito con pan y una gran taza de avena. Era lo que su marido siempre le pedía, lo que más le gustaba. Gilberto jamás se cansaba de esos platos sencillos. Siempre decía que, por más que tuviera todo, no había nada como un buen huevo frito y pan, ni como las aceitunas y el pescado frito. Si era del mar, era mejor. Estela sonrió suavemente al pensar en ello. La nostalgia ya no le causaba tanto dolor como antes. Ahora esos recuerdos eran más cálidos, más amables, incluso entrañables. Recordó las risas de él en la mesa, sus bromas sobre lo simple que era todo, pero lo contento que siempre estaba con esos momentos tan sencillos. Siempre quisimos ser padres, pensaba Estela mientras observaba las fotos en el pasadizo de la casa, en las paredes desmoronadas por el tiempo.
esas fotos que siempre había querido tomar, que siempre había imaginado llenando la casa, pero que nunca llegaron. Los recuerdos venían a ella como olas suaves y ya no la arrastraban, no la lastimaban como antes. Ahora los veía con otros ojos, como parte de la historia que había construido, una historia que aún llevaba en su corazón, aunque tuviera que continuar sin él. Esa noche Estela cayó rendida, agotada por el trabajo, por los recuerdos, por todo lo que había dejado atrás. Pensó en soñar con Gilberto otra vez, pero su cuerpo estaba tan exhausto que, al amanecer, ni siquiera se dio cuenta de que se había quedado dormida con la misma ropa que usaban la noche anterior. El sueño la había vencido de una forma tranquila, sin prisas ni expectativas. A la mañana siguiente, despertó con la luz del sol entrando por la ventana. Se levantó lentamente sintiendo cómo el cansancio seguía en su cuerpo, pero la motivación del día anterior no había desaparecido. Fue al refrigerador, lo encendió y lo limpió con cuidado como si estuviera preparando el espacio para algo nuevo, para una vida nueva. Decidió que iría al mercado, se iría a comprar frutas, verduras, guisantes, carne, leche, huevos, aceitunas y todo lo que necesitaba para continuar. No sabía cuándo fue la última vez que había hecho una lista de compras, pero al hacerlo esa mañana, sintió una extraña sensación de normalidad. No era solo por la necesidad, sino porque en ese simple acto estaba reconstruyendo su vida, pieza por pieza. Mientras terminaba de limpiar y preparar todo para su salida, Estela se proyectaba en el mercado. Hace años que no iba, pensó, pero la lista que había hecho se sentía bien, algo tan cotidiano, tan pequeño, pero tan necesario. Volver a comprar, volver a cuidar de su hogar con algo de esperanza, algo que la conectara nuevamente con su propia vida, con la rutina que había compartido con Gilberto, con la vida que aún tenía por delante. El día fue fructífero, lleno de pequeños logros. Estela soltó sonrisas a sus vecinas, las cuales la saludaban con amabilidad, y caminó lentamente disfrutando de las calles del barrio donde tantas veces había paseado junto a su amado Gilberto. Cada rincón de ese lugar traía consigo recuerdos, las flores del jardín que él cuidaba con esmero, el sonido del viento en las tardes mientras caminaban tomados de la mano. A pesar de la tristeza que aún la embargaba, había algo reconfortante en esos momentos cotidianos, en esos pequeños pasos de vuelta a la vida. Durante más de 2 meses, Estela mantuvo ese ritmo limpiando la casa con cuidado y dedicación hasta que finalmente llegó el día de limpiar la oficina, el estudio de Gilberto. En ese preciso instante, una sensación de déjà vu la envolvió. Recordó las palabras de su marido en el sueño. «Revisa mis cosas, sé valiente». No podía evitarlo. En ese momento el miedo y la ansiedad la invadieron, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de determinación la impulsó a seguir adelante. Subió lentamente las escaleras que conducían a aquella oficina, un espacio que hasta ahora había evitado. Al entrar, el corazón de Estela se apretó al ver los lápices esparcidos por el suelo. Esa imagen le trajo a la mente el momento exacto en que Gilberto se había desmayado, cuando luchando contra su enfermedad se había arrastrado hasta la puerta, pero no había sido capaz de llegar más lejos. Ahí, tendido en el suelo, había quedado atrapado en la desesperación de su cuerpo, mientras su alma aún se aferraba a la vida. Una corriente recorrió su cuerpo, comenzando en su corazón y subiendo hasta sus ojos, como si la misma memoria de la pérdida la abrazara de nuevo. Las lágrimas cayeron por sus mejillas y por un momento Estela sintió el impulso de retroceder. Pero entonces las palabras de Gilberto resonaron en su mente. «Revisa mis cosas». Era lo que él había querido, lo que él le había pedido en sueños, y no podía dejarlo incompleto. Sacando fuerzas de un lugar que ella misma desconocía, Estela se agachó y comenzó a limpiar, una tarea que se convirtió en un ritual de despedida. Con cada objeto que colocaba en su lugar, con cada objeto que ordenaba sobre el escritorio, sentía como si estuviera reconstruyendo los últimos momentos de él, recuperando fragmentos de su vida. Limpiaba el viejo sillón de cuero, notando las marcas de los años, el desgaste de su presencia constante. El cenicero aún tenía las últimas colillas de cigarro que Gilberto había fumado, aquellas que dejó justo antes de sucumbir a su terrible enfermedad. La imagen de él, cansado pero insistente, luchando por sostener su vida, volvió a su mente con fuerza.
Recordó las largas horas en las que su marido se sometió a tratamientos interminables, las visitas al hospital, los médicos que intentaron salvarlo. Los riñones de Gilberto habían dejado de funcionar por completo, pero eso era solo el principio de una larga lista de complicaciones. A pesar de todos los esfuerzos, nada parecía funcionar. Estela recordaba eso y se secó las lágrimas que seguían cayendo mientras pasaba la aspiradora por la alfombra, escuchando el zumbido de la máquina y mirando por la ventana. A lo lejos se podía escuchar los ladridos de los perros y el pasar de los autos. A lo lejos también se podía escuchar el mar y el puerto donde se extendían los barcos de pesca y los grandes buques que atracaban. Parecían indiferentes al dolor que ella sentía. Cuando terminó, Estela se sentó en el sillón de cuero, el mismo donde Gilberto solía sentarse a leer o escribir. Esa sensación la envolvió de nuevo, pero esta vez ya no con el poder abrumador que la había golpeado al entrar a la oficina por primera vez. Ahora era un suspiro, una calma amarga. Mientras sus dedos recorrían las paredes sobre el escritorio, Estela notó algo inusual. Un paquete de cartas cayó al suelo y un nudo se formó en su estómago. Las cartas apiladas y olvidadas en algún rincón la llenaron de incertidumbre y curiosidad. ¿Qué eran esas cartas? ¿Por qué Gilberto no se las había mostrado? ¿Y por qué no las había logrado leer todas? Al leer el encabezado de uno de los sobres, el nombre de una mujer le saltó a la vista. Su corazón se aceleró. La carta estaba dirigida al señor Gabirondo Gilberto, y al leer la primera línea, comprendió que no se trataba de un simple mensaje cualquiera. Gracias por sus aportes. Sebastián, André y Lucio se salvaron. Sus corazones laten mejor que nunca y los tratamientos han dado resultado. Ahora están más sanos que nunca. Sería bueno que viniese a verlos. Estela tragó saliva, confundida y a la vez asustada. La carta continuaba. Este 15 es el cumpleaños de los pequeños. Aunque hemos gastado todo en sus tratamientos, aún nos queda algo de dinero para comprar el pastel. Le esperamos. La fecha de la carta databa 3 días después de la muerte de Gilberto. Hizo que esa sensación de incredulidad se apoderara de ella. ¿Cómo era posible? Gilberto había muerto antes de poder asistir a aquel lugar. Estela pensó que nunca había visto esa carta antes, ni las demás que probablemente estaban amontonadas en el cuarto de servicio. Las cartas, las cantidades de dinero que había enviado, un torrente de preguntas y confusión invadió su mente por primera vez. La sensación de traición comenzó a aflorar en su corazón, pero al mismo tiempo, un sentimiento de compasión hacia los niños que Gilberto había ayudado la llenó de incertidumbre. ¿Qué había pasado realmente? ¿Quién era esa mujer y por qué había tenido esa relación con él? ¿Y por qué Gilberto nunca le había hablado de ello? El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro mientras Estela descendía del taxi. A pesar de la fatiga que había acumulado durante el largo viaje, sus pies no vacilaron. Algo en su interior la impulsaba a avanzar, a desvelar la verdad, aunque sabía que lo que encontraría podía cambiarlo todo. Estaba determinada a descubrir qué era toda esta confusión. La dirección estaba en un barrio tranquilo, algo apartado de la ciudad principal de Versalles, pero todavía estaba cerca a la costa. El edificio frente a ella no era imponente, pero sí mostraba una sencillez digna de admiración. Era un centro de salud, o eso parecía, pero no era algo común. Los detalles en la fachada del edificio indicaban que algo más importante sucedía allí. Estela observó un cartel en la puerta que decía Ángeles Centinelas, Centro de Apoyo Integral. Aquello le dio un respiro. Su esposo, con todas sus complicaciones, había contribuido a una causa tan noble. El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Un hombre joven, de mirada amable, le abrió y la invitó a pasar. ¿En qué puedo ayudarle, señora?, preguntó sonriendo de manera cordial. Vengo a ver el lugar, respondió Estela con voz temblorosa. Mi esposo Gilberto Gabirondo colaboró con ustedes. Quiero saber más sobre el centro, lo que él hizo aquí. El joven la miró con atención y Estela pudo ver en sus ojos un destello de reconocimiento. Sin decir una palabra alguna, él la condujo hacia el interior del edificio, un espacio cálido y lleno de luz. Las paredes estaban decoradas con los colores suaves y había un ambiente de serenidad en cada rincón. La sensación de paz era palpable y todo el lugar parecía irradiar un propósito claro, como si cada rincón estuviera impregnado con la dedicación de quienes lo habían fundado.
El joven la condujo hasta una sala de espera donde algunas personas estaban reunidas, compartiendo risas y hablando con una calma que reflejaba una vida tranquila, aún en medio de las dificultades. «Lo siento, señora Gabirondo, pero antes de mostrarle más, quiero que sepa algo», dijo el joven con voz baja, como si fuera una confesión. Gilberto no solo era un benefactor para nosotros, era un verdadero pilar en este proyecto. Él fue quien permitió que este centro existiera. No solo contribuyó con los fondos, sino que nos dio su tiempo, su consejo y su sabiduría. Lo que hizo por nosotros, por tantas personas aquí, fue mucho más allá de una simple donación. Estela lo miró y algo en su interior se movió. Sabía que Gilberto era un hombre de principios, generoso en su manera de actuar, pero nunca imaginó que su implicación fuera tan profunda. Aún recordaba las veces que ella lo había obligado a ir a la iglesia, o las veces en las que él le había refutado muchas cosas, muchas ideas con las que ella venía después de un día de oración. El joven continuó mientras caminaban por los pasillos. Gracias a su ayuda, logramos que esta institución fuera reconocida por la ciudad. Los niños, los pacientes, todos los que han pasado por aquí, todos le deben algo a él. Y no solo eso, señora Gabirondo, sino que el señor Gilberto realmente quería... Y no solo eso, señora Gabirondo, sino que lo que el señor Gilberto realmente quería era que este centro fuera más que solo un lugar de asistencia. Su visión era que aquí se sembrara una semilla de esperanza para todos aquellos quienes en este momento pasan por necesidad o no tienen un hogar. Estela sintió el peso de las palabras que el joven le decía. La emoción se desbordó y las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran de agradecimiento y de una extraña mezcla de tristeza y consuelo. El joven la llevó a una sala de tratamiento donde algunos niños estaban jugando y aprendiendo. Los mismos nombres que ella había leído en las cartas de su esposo aparecieron en sus pensamientos. Sebastián, André y Lucio. Eran los mismos niños que habían sido mencionados en las cartas, aquellos a quienes Gilberto había salvado de alguna manera que ella no conocía todavía, a quienes él les había dado una oportunidad para vivir. Había resultado que Gilberto en una de sus citas de tratamiento para la diálisis había conocido a estos pequeños quienes habían tenido un problema en el corazón, y desde allí su conexión con ellos fue inquebrantable. En aquel lugar ahora los niños jugaban en el rincón bajo la supervisión de un terapeuta. El niño pequeño Lucio alzó la vista y al ver a Estela sonrió tímidamente. Era un niño de cabello oscuro y ojos grandes, una mirada inocente y profunda al mismo tiempo. Estela lo observó por un momento y el pequeño, como si intuyera una conexión con Gilberto, le hizo un gesto con la mano, señalando una pizarra cerca de él en la que había escrito algo. Estela se acercó lentamente, aún sin entender completamente qué estaba sucediendo. Miró la pizarra y lo que el niño había escrito. «Gracias, señor Gilberto». Las palabras la golpearon como un torrente. Allí ante ella estaba la evidencia de lo que su esposo había hecho, de cómo había impactado en las vidas de estos pequeños, de cómo su amor y su bondad habían trascendido su muerte, aún sin ser él practicante de alguna religión o profesar algún tipo de creencia. «Yo no sabía», dijo Estela en un susurro mirando al niño, luego al joven que la acompañaba. «No sabía que él había ayudado tanto». El joven sonrió como si todo estuviera claro para él. «No lo sabía, señora, porque no era algo que Gilberto hiciera para que se supiera. Su mayor satisfacción era ver sonreír a los niños, a los que más necesitaban. Él no quería reconocimiento, solo quería hacer el bien. Él siempre decía que su mayor legado era dejar que otros se apoyaran mutuamente». Estela respiró hondo. La verdad, aunque dolorosa, comenzaba a sanar las viejas heridas. Gilberto, a pesar de todo, había dejado algo mucho más grande que los bienes materiales o la riqueza de la bodega. Había dejado un legado de esperanza, de amor, de generosidad, algo que nunca imaginó que encontraría al final de su búsqueda. «Gracias», dijo Estela con la voz quebrada, pero llena de gratitud. «Gracias por mostrarme esto. Ahora comprendo, ahora entiendo».
El joven asintió y la llevó hasta una pequeña oficina donde se almacenaban más documentos, donde el legado de Gilberto, su visión, su propósito, estaba preservado en cada hoja, en cada palabra escrita. Allí, entre los papeles, encontró otro sobre, uno que no había visto antes. Lo cubrió con cautela y dentro encontró una carta manuscrita por el mismo Gilberto que decía: «Para mi amada Estela, si alguna vez encuentras esto para cuando recibas esto, quiero que sepas que este lugar donde estás, este centro, es mi última voluntad, es todo lo que puedo dejarte, y si alguna vez sientes que ya no tienes fuerzas, ven aquí y verás que lo que hicimos sigue vivo, sigue creciendo. No te preocupes por lo que dejé atrás. Solo recuerda que lo más importante es lo que dejamos en los corazones de los demás. Te amo, siempre». Estela soltó un sollozo, pero esta vez no era solo tristeza, era una mezcla de alivio y amor profundo, el amor que su marido siempre había tenido por ella, por los demás, por la vida. Mientras se quedaba allí, rodeada de lo que había sido el legado de Gilberto, Estela finalmente entendió que él, a pesar de todo, había encontrado su propósito y su amor por ella, y por el mundo, nunca se había ido. Estela se quedó inmóvil como si el tiempo hubiera detenido su curso. Los niños frente a ella, Sebastián, Andrés y Lucio, la miraban con ojos brillantes, llenos de esperanza y ternura. La mujer que los había presentado estaba observando la reacción de Estela. Una mujer se acercó y los presentó, y después observó la reacción de Estela con cautela, esperando quizá alguna palabra, alguna reacción de sorpresa, pero Estela no sabía qué decir. Todo lo que había creído saber antes sobre su esposo, todo lo que había imaginado sobre él, parecía haberse desmoronado en un solo momento. «Adopción», murmuró Estela, con la voz quebrada, mirando a los pequeños. «¿Mis hijos? ¿Mi marido pensó en adoptar a estos niños?» Su mente comenzaba a hacer conexiones, pero todo parecía tan surrealista, tan extraño, que le costaba asimilarlo. La mujer que le había presentado a los niños sonrió algo triste. «Sí, señora, Gilberto había hablado con nosotros sobre adoptar a estos 3 pequeños. Había hecho todos los trámites, incluso había organizado una cuenta para cubrir sus estudios y su bienestar. Él los veía como una especie de legado, algo que nunca pensó que usted sabría hasta ahora, pero quería que su casa estuviera llena de amor incluso después de irse». Las palabras golpearon una vez más a Estela como una ráfaga de viento frío. Habían tantos sentimientos encontrados en su interior: confusión, tristeza, sorpresa. Todo lo que ella había creído que conocía de Gilberto se estaba desmoronando ante sus ojos. ¿Por qué no me dijo nada?», preguntó Estela, más para sí misma que para la mujer que estaba junto a ella. Si todo esto era tan importante, ¿por qué no me lo contó? ¿Por qué guardó todo esto en secreto? La mujer la miró con amabilidad, como si hubiera escuchado esa misma pregunta 1000 veces. Tal vez no quería hacerle un peso más. «Señora, Gilberto sabía que usted tenía sus propias creencias y tal vez pensó que no comprendería sus deseos en ese momento, pero lo que nunca dejó de ser para él fue un padre para estos niños. Incluso en sus últimos días, esta casa, este centro, es solo una parte de lo que él quería dejar en este mundo». Estela sentía que todo se desbordaba. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Tomar a esos niños como propios, como los hijos que nunca tuvo? La idea parecía abrumadora, pero también la idea de dejarles en el centro la hacía sentir vacía. Había sido la voluntad de Gilberto en realidad, como si estuviera perdiendo ahora Si lo dejaba, sentía como si estuviera perdiendo una oportunidad de seguir el legado de su marido. Los pequeños la miraban expectantes, algunos con sonrisas tímidas y otros, como Lucio, con esa mirada que pedía desesperadamente ser acogido. «¿Los niños tienen alguna otra familia?», preguntó Estela, su voz ya más tranquila, tratando de dar sentido a todo lo que había descubierto. «No»,
respondió la mujer con firmeza. Ellos no tienen a nadie, fueron abandonados muy pequeños y el centro ha sido su hogar. Gilberto les dio la esperanza que era algo, pero era claro que quería que en algún momento tuvieran una familia. Él dejó todo preparado para ello. Estela, esto no es solo un acto de bondad, es un legado de su esposo, una forma de llenar el vacío que dejó su partida. Estela cerró los ojos por un momento intentando reunir sus pensamientos. Todo lo que había creído conocer sobre su vida, sobre su relación con su esposo, ahora parecía ser un rompecabezas cuya pieza final se le escapaba, pero en su corazón ya sentía algo nuevo, el amor y la compasión que él había tenido por estos niños, pero por este centro, ahora estaban vivos dentro de ella. De alguna manera, él aún la estaba guiando. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Estela con una voz quebrada mirando a los niños. La mujer la miró con ternura y le dio una sonrisa cálida. Lo que sienta que es correcto, si desea adoptar a estos niños, este es el momento, señora. Ellos ya la ven como parte de su familia y este lugar ya no puede ser su único hogar. El legado de su marido se continúa, pero ahora usted tiene la oportunidad de completar lo que él comenzó. Estela respiró profundamente mirando a los tres pequeños. ¿Y si no soy suficiente para ellos?, pensó, pero en su interior algo la impulsó. Los recuerdos de Gilberto y la vida que había compartido, las pequeñas cosas que le daban alegría, ahora tomaba un nuevo significado. El amor no era algo que se pudiera encerrar en una sola persona o en una sola familia. El amor era un río y que podía fluir hacia otros, hacia estos niños especialmente que ahora parecían necesitarla. Sí, creo que lo haré, dijo finalmente, sin estar completamente segura de todo lo que implicaría, pero con una determinación nueva. Voy a llevarlos conmigo. Los niños, al escuchar esas palabras, se miraron entre sí con una mezcla de asombro y esperanza, y luego, uno por uno, se acercaron a ella, abrazándola tímidamente. Era un abrazo lleno de ternura y de sueños por cumplir. Estela, con el corazón lleno de emociones contradictorias, supo que este momento no era el final de la historia de su amado Gilberto. Era el comienzo de algo nuevo en realidad, algo que él había comenzado con amor y que ella debía terminar por la misma razón. Tal vez no entendería del todo inmediatamente, pero sentía que de alguna manera la vida le había dado una segunda oportunidad, y con esa oportunidad no solo estaba honrando a su marido, sino que también estaba dándole un hogar a esos niños, y eso, en ese momento, era todo lo que necesitaba saber. Estela miraba desde la ventana de la casa grande ahora, observando a los niños trabajar en las bodegas, cada uno de ellos tan lleno de vida y propósito. Había sido su propia iniciativa de ellos ayudar. El aire fresco del mar la acariciaba mientras una paz desconocida pero reconfortante se instalaba en su corazón. Después de tanto tiempo de incertidumbre, el dolor y la firmeza que había arrastrado durante años finalmente parecían desvanecerse, dejándola con una sensación de gratitud profunda. Gilberto, de alguna manera, había planeado todo esto, pensó Estela, no solo para ella, sino también para estos pequeños que ahora formaban parte de su vida. Su familia, su amor por ellos, por la gente que había ayudado, seguía vivo en el trabajo y los logros que su legado había dejado atrás. Y Estela ahora sentía que podía mirar al futuro con esperanza, que sus pasos ya no eran vacíos, que su esfuerzo no era en vano, sino que todo lo que hacía ahora tenía sentido. Ahora estaban llenos de propósito. El día que había visitado las bodegas con los niños, el contador le había mostrado cómo la empresa seguía prosperando.
Cómo Gilberto había preparado todo de tal manera que no solo se saldaban las deudas, sino que la fortuna que había sido cuidadosamente gestionada ahora estaba allí, lista para ser aprovechada. Este es su futuro, le había dicho el contador. El legado de su esposo está intacto y ahora usted tiene la oportunidad de seguir adelante. Estela no solo encontró seguridad financiera en los fondos de la empresa, sino también una renovada confianza en sí misma. Había sido difícil al principio, cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor, pero ahora, al ver a los niños crecer, desarrollarse y prosperar con ella, comprendió que había sido parte de algo mucho más grande que ella misma ni siquiera había imaginado. Los niños, Sebastián, Andrés y Lucio, habían traído consigo habilidades y talentos únicos. El mayor se había convertido en un chef excepcional, creando platos deliciosos que hacían sonreír a todos en la casa. El segundo, Andrés, se encargaba de las tareas domésticas con dedicación, aprendiendo rápidamente a mantener la casa en orden. Y el más pequeño, Lucio, había mostrado una capacidad impresionante para las matemáticas y la escritura, destacando en la escuela de esta manera y soñando con convertirse en ingeniero o científico en algún día. Contador o científico incluso algún día. A pesar de su juventud, todos trabajaban con esfuerzo y dedicación en las bodegas. Estela, viendo el progreso que todos hacían, comprendió que no solo le debía a ellos, sino también a ella misma, el no rendirse. Las semanas pasaron y lo que antes parecía ser una casa vacía, ahora se llenaba de risas, de enseñanzas y de un amor incondicional. ¿Qué más podría pedir?, pensaba Estela cada vez que veía a los niños crecer y alcanzar sus sueños. La vida le había dado una segunda oportunidad, pero Gilberto había estado tras de todo esto, planeándolo detalladamente. Ella había tomado la decisión correcta de seguir adelante y ahora lo sabía. Los días pasaban rápidamente y aunque el tiempo era algo que siempre se escapaba entre sus manos, Estela entendía que al final lo único que realmente importaba era el amor que se compartía. Ella había cumplido su misión y lo había hecho con gracia. Los días de recesión ya habían quedado atrás y con ellos el dolor y la soledad. Ahora su vida se había transformado en una historia de esperanza, de reconciliación y de un amor que trascendía incluso la muerte de su esposo. Los años pasaron y un día, mientras los niños estaban en la universidad, Estela miró hacia su alrededor y comprendió que su tiempo aquí estaba llegando a su fin. Había cumplido con lo que había venido a hacer. Los pequeños ya no eran niños, sino jóvenes que se preparaban para enfrentarse al mundo con la misma valentía que ella había aprendido a tener. El tiempo de partir estaba cerca, pero Estela no sentía miedo. Sabía que había dejado todo en orden, que había amado y cuidado lo que más necesitaba, y que había sido fiel al legado de Gilberto incluso. Su trabajo, su sacrificio, su amor por los niños y su hogar, todo estaba en su lugar, y eso para ella fue suficiente. La casa grande seguía siendo un lugar lleno de vida, pero ahora el eco de los días pasados ya no resonaban con tristeza. En su lugar había paz. Paz que, al final, Estela entendió que la vida no se mide por lo que perdemos, sino por lo que damos, por el amor que dejamos atrás. Hasta pronto, susurró mirando al horizonte donde el sol comenzaba a ponerse con un brillo suave y cálido. He hecho lo que pude. Y así, con el corazón tranquilo, Estela cerró los ojos por última vez, sabiendo que había sido parte de algo mucho más grande que ella misma alguna vez había pensado hacer, algo que trascendía esta vida, algo eterno. La partida de Estela dejó un vacío inmenso en el hogar que ella había cuidado con tanto amor, pero también dejó una semilla plantada en el corazón de los jóvenes, Sebastián, Lucio y Andrés. Aunque el dolor por la pérdida de su madre fue profundo, la lección de vida que les había transmitido y el legado de Gilberto les dio fuerzas para seguir adelante, a pesar de los días tristes. En la tumba de Estela junto a Gilberto, el epitafio se convirtió en una reflexión profunda para todos los que conocieron su historia. A veces un fondo de vida no es nada si pierdes tu propia vida.
Las palabras resonaban con sabiduría, recordando que lo más importante no era la riqueza material, sino que al ir tras las necesidades de los demás, ayudar al prójimo, uno encontraba siempre la riqueza. Eso era algo que Dios añadía en realidad. Eso era algo que la riqueza era algo que en realidad Dios añadía después de ayudar a los demás. Sebastián, Lucio y Andrés comprendieron que la vida de su madre y la de Gilberto había tenido un propósito más grande. No se trataba solo de negocios, de ganancias o de títulos, sino de las vidas que podían cambiar, de los corazones que podían tocar. Desde ese momento se comprometieron a continuar lo que sus padres habían comenzado, pero con un enfoque diferente. Pero con un enfoque diferente. Sabían que podían usar la influencia que habían heredado, los recursos que habían recibido para continuar ayudando a los demás. Cuando se sentaron frente al directorio de la cadena de bodegas, tenían claro que no solo se trataba de expandir el negocio, sino de crear algo que perdurara a través del tiempo, que fuera un símbolo de lo que ellos habían aprendido. El verdadero éxito no se medía en ganancias materiales, sino en las vidas tocadas por el amor, la generosidad y la bondad. Decidieron destinar parte de los fondos a la culminación de la construcción del orfanato, un lugar donde niños como ellos, que alguna vez habían sido huérfanos de amor y familia, pudieran encontrar un hogar lleno de esperanza. También se aseguraron de que la ropa, los alimentos y los recursos esenciales llegaran a aquellos que más lo necesitaban. A través de estos actos de generosidad, Sebastián, Lucio y Andrés vieron cómo se abrían nuevas puertas, no solo para el negocio, sino para el bienestar de aquellos a quienes ayudaban. Dios los había bendecido con más de lo que podían imaginar, y ellos sabían que ahora eran instrumentos en sus manos, destinados a llevar la luz y la ayuda a aquellos que más lo necesitaban. Con cada paso que daban, sentían la presencia de Estela y Gilberto, quienes, aunque ausentes físicamente, seguían guiándolos desde el otro lado, mostrándoles el verdadero propósito de la vida, que era vivir para los demás. Con el tiempo, el supermercado que abrieron se convirtió en uno más que un simple lugar de compras. Era un refugio, una fuente de esperanza, un recordatorio de que la vida tiene un propósito más grande. Y así, la historia de Estela, Gilberto y sus hijos continuó transformando las vidas de muchos, generaciones tras generaciones, y dejando una huella imborrable en el mundo, un legado que seguiría creciendo por toda la eternidad, probablemente. La vida tiene un propósito más grande, pensaban los tres hermanos mientras veían cómo su esfuerzo cambiaban vidas, y el verdadero tesoro es el amor que podemos dar.